El fantasma de la violencia sobrevuela la Argentina y el fantasma de la violencia también, mucho más oscura, en una dimensión mucho más apocalíptica, sobrevuela también el mundo, sobre todo la península coreana, aquel rincón asiático. Empezamos por la Argentina. Lo único valorable, la única tranquilidad que a uno le queda como argentino en estos días que se volvieron oscuros con la desaparición de Santiago Maldonado es la actitud de la sociedad argentina, ¿no? Da la impresión de que una mayoría muy contundente de argentinos entendieron la gravedad del caso, entendieron que la desaparición de Santiago Maldonado es una tragedia para él mismo, para su familia y también para el país que tiene un capítulo monstruoso de su historia asociado a la desaparición de personas. La sociedad pareció entenderlo, la sociedad se movilizó tras la consigna de la aparición de Santiago Maldonado, pero no podemos decir que hayan actuado a la altura de las circunstancias ni el gobierno que encabeza Mauricio Macri, ni ciertos sectores de la oposición, sobre todo la oposición que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno de Mauricio Macri pareció no entender la dimensión desde un primer momento. No actuó a la altura de las circunstancias, ni siquiera con gestos hacia la familia del joven desaparecido. Yo no sé si la ministra Patricia Bullrich no debiera haber sido exigida de renunciar desde un primerísimo momento. No creo que esté a la altura de las circunstancias una ministra que parte de descartar la posibilidad de que la Gendarmería haya sido la culpable de esa desaparición. No porque exista una orden de ella o una orden de que desaparezcan personas emitidas desde el gobierno que encabeza Macri, pero ¿por qué descartar que en un país donde las fuerzas de seguridad tienen arraigado el vicio del gatillo fácil, ¿no? En un país donde las fuerzas de seguridad tienen una tradición de represión tan fuerte, ¿por qué descartar de entrada que la Gendarmería pueda ser la responsable del caso? Está mal afirmarlo, asegurarlo, desde un primer momento, como hicieron muchos con intencionalidad política, y está mal descartarlo desde un primer momento. Creo también que el gobierno de Mauricio Macri debió exigirle inmediatamente la renuncia a una concejala que su primera reacción fue, o en una de sus reacciones fue, tuitear una chicana con el caso Maldonado. No sé si llegó a ser una burla, pero fue una chicana. ¿Se puede chicanear con semejante tragedia? Da la impresión de que esa concejala del PRO evidentemente no dimensionó la tragedia en sí misma para lo que significa para la persona desaparecida, para los familiares y para los amigos, ni dimensionó las potenciales consecuencias sísmicas que tiene para el país. No dimensionó nada. Y una concejala del PRO que no dimensiona nada no merece seguir sentada en el escaño que ocupa. Yo creo que el partido debió llamarle y decirle: renuncia. Si te expresás de ese modo sobre semejante caso, si no podés calibrar la gravedad de semejante caso, no podés ocupar un escaño como el que estás ocupando. Renuncia. Lo mismo debieron hacer con muchos dirigentes las fuerzas opositoras, cuyas dirigencias desde el primer momento visiblemente usaron la desaparición de Santiago Maldonado con el objetivo político que vienen proclamando hace tiempo, y es monstruoso el objetivo político que proclaman, la caída de Mauricio Macri. Usaron a Santiago Maldonado para tratar de voltear a Mauricio Macri. Usaron a Santiago Maldonado para tratar de probar
la peregrina y desopilante hipótesis de que Macri es una continuación de Videla. Se puede estar en contra de Macri, yo soy crítico de Macri, quien sigue estas páginas sabrá que la mayoría de las veces me he expresado críticamente hacia Macri. Plantear que Macri es la continuación de Videla es una locura, y manipular el caso Santiago Maldonado para un fin político tan descabellado y tan ruin como la caída de un gobierno democrático es una doble monstruosidad, por el fin para lo que se manipula y por lo que se manipula, la desaparición de una persona. Yo estoy convencido que lo que Jones Walla dijo, expresó explícitamente, nos viene bien, nos resulta funcional, nos resulta útil la desaparición de este muchacho, es lo que en realidad sienten muchos dirigentes kirchneristas que usaron desde el primer momento y de la manera más obscena la desaparición, la tragedia de este joven para su propio objetivo político. Yo, la verdad, no creo que quieran que aparezca, ¿no? Les es, como dijo Jones Walla, el líder mapuche de RAM, les es más funcional desaparecido que aparecido, salvo que aparezca muerto. El grueso de los argentinos y muchas organizaciones políticas y sociales, creo en particular algunas organizaciones de izquierda, quieren sinceramente, como el grueso de los partidos, que aparezca con vida Santiago Maldonado. Y si no llegara a estar con vida, que el culpable pague, sea la gendarmería o sea quien sea, que pague, porque ya no se puede volver a repetir cierta historia. Eso es lo que quiere y desea el grueso de los argentinos, no es lo que quiere y desea aquel que está manipulando el caso para sus propios objetivos políticos. ¿Cómo no pensar que muchos están diciendo que aparezca Santiago Maldonado? ¿Cómo no pensar que lo están diciendo hipócritamente y que en realidad quieren que no aparezca porque les conviene más para sus fines políticos? Sí, hubo muchos desaparecidos COM de los cuales no dijeron nada, ni de los muertos COM reprimidos por la policía del gobierno kirchnerista de Gildo Infran en Formosa. Es más, el año pasado, la policía del gobierno kirchnerista de Gildo Infran en Formosa secuestró al nieto del cacique COM, Félix Díaz, lo secuestró, se lo llevó con un argumento y nunca más lo encontraron. Y ahí vieron todo, ahí no hay duda de que fue la policía y está desaparecido. Y nadie le prestó atención ni a ese abuelo, ni a esa etnia, a ese pueblo originario que son los COM reclamando por su último desaparecido. Nadie dijo ni mu. Y todas las muchas organizaciones recibieron esa denuncia. ¿Cómo no dudar de la intencionalidad de algunos, no del grueso de los argentinos? Los dos extremos lo representaron, por un lado, Eve de Bonafini queriendo hacer una diferencia entre la gravedad de que desaparezca un militante y la desaparición de un guardia cárcel, por el caso de Julio López, que desapareció en la era kirchnerista. No porque haya sido responsabilidad del gobierno de Kirchner, porque desapareció en ese momento y no apareció nunca más. Para Eve de Bonafini hay una diferencia entre la desaparición de un militante y la desaparición de un guardia cárcel. Más allá de que no era guardia cárcel, ¿no? El tema es que, incluso si lo fuera, es aberrante hacer una diferencia entre el valor de las vidas, entre la gravedad de las desapariciones. Y el otro caso, gravísimo, en la otra vereda de la grieta, el popularísimo conductor de Buenos Aires que empezó a acusar a Maldonado de ser un delincuente. No hay ninguna razón para pensar que Santiago Maldonado era un delincuente, ninguna. Y si la hubiera, no tiene nada que ver con la gravedad de la aberración de que desaparezca. Después vamos a hablar de otras oscuridades de la violencia en la Argentina. Ahora vamos al fantasma de la violencia en el mundo que está oscureciendo particularmente un rincón del Asia. Un sismo de más de 6 grados le probó al mundo que
Kim Jong-un, el líder norcoreano, hizo un ensayo con una bomba H, con una bomba de hidrógeno o bomba termonuclear, que es inmensamente más poderosa, más potente que la bomba atómica común. La bomba atómica común es una detonación por fisión nuclear, o sea, por destrucción del átomo. La bomba hidrógeno o bomba termonuclear es al revés, es por fusión y es mucho más poderosa y devastadora. Estados Unidos en la década del 50, al principio de la década del 50, fabricó la primera bomba a hidrógeno, después la hicieron los soviéticos, que se llamó Tsar, le habían puesto de nombre a su bomba termonuclear. A finales de la década del 60, China llegó a tener una bomba termonuclear o bomba H, ahora la tiene Corea del Norte. Y este hecho implica un escenario que es mucho peor, mucho más grave que el de la crisis de los misiles de 1962. Aquella crisis estalló cuando Estados Unidos descubrió que había misiles nucleares soviéticos en la isla de Cuba, ¿no? Y fue una crisis muy tensa. El mundo tuvo la sensación de que los dedos índices de John Fitzgerald Kennedy y de Nikita Khrushchev estuvieron a milímetros del botón rojo, ¿no?, como se llamaba a la orden del ataque nuclear. El mundo pareció cerca de una guerra nuclear entre las dos superpotencias, pero finalmente se pudo superar esa crisis. ¿Y cuál es la diferencia de la crisis de los misiles nucleares de 1962 y la crisis que se genera por la detonación de una bomba termonuclear en Corea del Norte? La diferencia es que en el 62 a esa crisis de los misiles en Cuba la dirimían las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, Nikita Khrushchev por la Unión Soviética y Kennedy por los Estados Unidos terminaron acordando que los soviéticos retiraban las ojivas que tenían en Cuba y Estados Unidos hacía que la OTAN retirara las ojivas que tenía en Turquía. A Fidel Castro y a Cuba la dejaron totalmente de lado. Fidel Castro quedó pataleando por la resolución de aquella crisis en la que él quiso participar en la negociación y lo dejaron totalmente de lado. Acá no hay superpotencias que pueda dirimir. Por ahí uno lo escucha a Trump y cree, y piensa, o da la impresión de que él cree que China viene a ser el equivalente a la Unión Soviética en la crisis de los misiles de 1962. Y no es así. Los misiles que hay en Corea del Norte y la bomba atómica que hay en Corea del Norte no son chinas, son coreanas. Los misiles y las ojivas nucleares que había en Cuba en el 62 eran soviéticos, no eran cubanos. Aquí es al revés. Incluso China no tuvo que ver con el desarrollo nuclear armamentista de Corea del Norte. Kim Jong-il, el padre del actual líder norcoreano, le compró los secretos militares y químicos para llegar, físicos y químicos para llegar a una bomba atómica a Abdelkarim Khan, que era el científico de Pakistán al que se llama el padre de la bomba atómica pakistaní. Abdelkarim Khan le vendió la fórmula de la bomba atómica al régimen norcoreano, además a la República Islámica de Irán, a Muammar Gaddafi, que lideraba Libia. O sea, China no tuvo que ver en eso. Estados Unidos o la administración Trump pretende que China se haga cargo del asunto. Incluso insinúa que China tendría que poder ocupar Corea del Norte y reemplazar ese gobierno y actuar en nombre de ese gobierno. China no se atrevería a eso porque recuerda lo que le pasó a la Unión Soviética en Afganistán. Estados Unidos debiera comprenderlo, porque a Estados Unidos le pasó en Vietnam. No se trata de que porque una superpotencia tiene un ejército gigantesco puede invadir y le va a ser fácil mantener esa ocupación. Por eso el drama, ¿no?, la crisis que se genera a partir de que Corea del Norte tiene la bomba H es mucho más grave que la crisis de misiles del 1962. Se parece a una cuadratura del círculo. Después de un corte muy breve, una reflexión sobre Argentina.
Así como la sociedad argentina en forma mayoritaria supo entender la gravedad del caso Maldonado, mucho más que el gobierno de Macri y mucho más que Cristina Kirchner y la dirigencia que la acompaña, también es importante que la sociedad entienda la gravedad de que haya personas incluso famosas, dirigentes conocidos, famosos músicos, que están llamando prácticamente a la guerra civil, están llamando a la lucha armada, ¿no? O nos olvidamos de los que fueron los 70, o estamos en presencia de gente que no cree que Macri sea la continuación de Videla, que quiere que Macri sea Videla. Hasta la próxima página.